Muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Somos de licenciatura en matemáticas. El día de hoy les venimos a hablar sobre las coordenadas polares. Mi compañero Fabián Castro Barrera y quien les habla, Ebrahim Trago. Primeramente, las coordenadas polares. ¿Qué son coordenadas polares? Las coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Esa distancia es el radio y el ángulo denotado por la letra teta. Bueno, las coordenadas polares y rectangulares. Las coordenadas polares se usan en un sistema de referencia para obtener un punto. Pues también son las coordenadas dadas por un radio que están ubicadas a un punto en la gráfica, que están dadas por un ángulo teta. Como se puede observar, se pueden encontrar en cualquier cuadrante de la recta o de nuestra gráfica. En el cuadrante 1, pues los dos puntos van a ser positivos. En el cuadrante 2, el punto X va a ser negativo y el punto Y va a ser positivo. En el cuadrante 3, los dos puntos van a ser negativos y en el cuadrante 4, el punto X va a ser positivo y el punto Y va a ser negativo. Bueno, las partes de una recta polar, pues son que de una gráfica o de las coordenadas polares, pues primero la recta polar que se encuentra en el eje X desde un punto centro hasta el punto A. También tenemos nuestro punto fijo, que en este caso es el punto de origen o el punto O en esta recta. Y el punto P es un punto cualquiera dado en un punto cualquiera en nuestra recta. El punto en la semirrecta OP se diferencia también como el punto R o el radio de nuestro eje polar. Y tenemos el ángulo teta que está dado desde una abertura desde el eje X hasta nuestro radio. Bueno, ahora el trazo de puntos en el eje polar. Para saber en cuál lugar de la recta está ubicado el lugar P, que sería el punto que queremos ubicar, se utiliza principalmente el círculo unitario que se muestra en las figuras. Como sabemos, el círculo unitario tiene una medida total de 360 grados, iniciando en el punto 0 o en el grado 0, al contrario de las manecillas del reloj. De esta forma se ubican o se empiezan a hallar el punto o el ángulo, que en este caso nos servirá para la coordenada Y. También para la coordenada X, en este caso sería el vector o el radio, se ubica la distancia del punto inicial o del polo hacia el punto que buscaremos. El tema que veremos a continuación es el paso de coordenadas polares a rectangulares. En las coordenadas las polares se ubican el radio y el ángulo, que en este caso es teta. En las rectangulares, como ya sabemos que son las más utilizadas, está el eje X y el eje Y. Para hallar las coordenadas o para pasar de coordenadas polares a rectangulares se utilizan las fórmulas que se ven en la imagen. Estas fórmulas nos ayudan
a pasar de ecuaciones polares a rectangulares y viceversa, y para hallar las coordenadas de rectangulares y polares. El teorema que nos explica el sistema polar de coordenadas es: el eje polar y el polo coinciden con el origen y la parte positiva del eje X se puede efectuar con las siguientes fórmulas. Como a continuación expliqué, estas fórmulas se utilizan para pasar de ecuaciones polares a rectangulares y viceversa, y también para hallar las coordenadas polares y rectangulares. Vamos a explicar primeramente. Para hallar la coordenada X se halla teniendo el radio por el coseno de teta. Para hallar la coordenada Y se obtiene el radio por el seno de teta. También para obtener el radio al cuadrado se obtiene X al cuadrado más Y al cuadrado. Y para obtener el ángulo teta se, se halla con la cotangente por Y sobre X. Bueno, las otras ecuaciones utilizadas, en este caso para hallar el radio, se utiliza el teorema de Pitágoras, que es más o menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Para hallar el seno de teta, podremos hallarla con más o menos y sobre la raíz de x más x al cuadrado más y al cuadrado. Y el coseno de teta es igual a más o menos x sobre la raíz de x más y al cuadrado. Primeramente veremos la ecuación polar a su forma rectangular. En este caso pasaremos de su forma polar a rectangular usando las fórmulas anteriores. Vamos un ejemplo o un ejercicio del grupo 37. Tomamos el ejercicio 22, que es pasar la ecuación polar a su forma rectangular. Nos dan la ecuación polar, que en este caso es radio igual a 4 por el seno de teta. Escribimos primero la ecuación como nos la dan. En este caso es polar. Segundo, operamos el sistema. Se sustituye en la ecuación polar, la cual el seno de teta equivale a y sobre r. Segundo, se despeja r. Obtenemos el valor que el radio al cuadrado es igual a 4y. Sustituimos los valores en la ecuación cartesiana o rectangular y tenemos que la ecuación rectangular es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0. De esta forma, al usar las fórmulas anteriores, podemos pasar de una ecuación polar a una ecuación rectangular, usando principalmente las funciones trigonométricas que anteriormente, en años pasados, se nos explicaron y aprendimos. Ahora veremos la conversión de coordenadas polares a rectangulares. Las ecuaciones que utilizaremos principalmente para pasar de una coordenada polar a una coordenada rectangular, principalmente para hallar el eje X o el número X, utilizamos X igual a el radio por el coseno de teta. Para hallar el factor Y, utilizamos Y igual al radio por el seno de teta. Estas principalmente son las que utilizaremos mayormente, pero pues si nos dan un ejercicio o una coordenada polar más complicada, utilizaremos x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Veamos un ejemplo. Primero, hallar el punto P en coordenadas rectangulares, conociendo que en polares equivale a 6, que es el radio o el vector, y 30, que es el
ángulo teta. Al sustituir en la forma anterior tenemos x igual a el radio por el coseno de teta. Entonces sabemos que el radio o el vector que va desde el punto del origen o polo hacia el punto P equivale a 6. Entonces ya sabemos que el radio vale 6. Y ahora el ángulo, que es como vemos en la gráfica, es el ángulo que va desde el eje polar hasta el vector. En este caso es 30. Al sustituir valores, obtenemos que x equivale a un valor de 5,19 puntos o coordenada en el eje x. De esta forma, en el eje y, sustituimos la fórmula que nos dieron anteriormente y obtenemos que el valor de y equivale al radio por el seno de teta. Entonces ya sabemos que el radio equivale a 6 y que el ángulo teta equivale a 30. Entonces sustituimos y nos daría un valor de 3 positivos en el eje y. Como se puede apreciar en la gráfica, aproximadamente nos dio correcto la gráfica. En el eje Y tenemos un punto 3 y en el eje X tenemos aproximadamente un punto 5,19. También se preguntarán de dónde salieron las fórmulas principales. Como anteriormente en años pasados nos enseñaron fórmulas trigonométricas o funciones trigonométricas, al notar en la figura se forma un triángulo rectángulo. Entonces nos dan la distancia de la hipotenusa y el ángulo. Entonces así podemos hallar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Así se explica mejor de dónde salieron las fórmulas que utilizamos. Ahora hallaremos otro ejemplo, hallar las coordenadas rectangulares del punto P, cuyas coordenadas polares son 4, que es el radio, y nuestro ángulo teta, que es 120 grados. Como anteriormente lo dijimos, completamos el triángulo rectángulo, nos dan o nos permiten saber la hipotenusa y el ángulo de este triángulo. Entonces, para hallar el factor x, utilizamos la fórmula que ya sabemos de dónde sale, la función trigonométrica, y al sustituir encontramos que x equivale a 4 por el coseno de 120 grados. Esto nos da un resultado de x igual a menos 2, así como se puede apreciar en la figura, y equivale a esta ecuación o a esta figura. Y el punto y se halla al multiplicar el radio, que es 4 por el seno de teta. Entonces 4 por el seno de 120 nos daría y igual a 3,46. Aproximadamente nos damos cuenta que exactamente nos da 3,46. De esta forma, principalmente se pasa una coordenada rectangular, perdón, una coordenada polar a una coordenada rectangular. Bueno, ahora vamos a hallar la ecuación rectangular a su forma polar. Pues las ecuaciones que vamos a utilizar va a ser x igual a r por el coseno de teta, y va a ser igual a r por el seno de teta, y x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado. Bueno, vamos a hacer los ejercicios del grupo 37, el ejercicio 14 y el ejercicio 17. En el ejercicio 14 nos dan nuestra ecuación, que es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x menos 6y más 3 igual a 0.
Entonces vamos a sacarle factor común a todos los. Entonces sería factor común de 2x más 2y es igual factor común 2 por x al cuadrado más y al cuadrado más 2 por x menos 6 por y más 3 igual a 0. Como sabemos en nuestras fórmulas que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, entonces vamos a reemplazar esto. Entonces, ¿cómo nos daría? X por r al cuadrado más, ¿quién es x? En nuestra fórmula nos dice que x es igual al radio por el coseno de teta. Entonces, ¿cómo nos daría? 2 por el radio por el coseno de teta menos, ¿quién es y? Es igual a r por el seno de teta. Entonces nos quedaría 6 por r seno de teta más 3. Esto nos daría igual como a 2r al cuadrado más 2r por el coseno de teta menos 6r por el seno de teta más 3 igual a 0. En otro ejercicio tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y es igual a 0. ¿Quién es x al cuadrado más y al cuadrado? Es r al cuadrado. ¿Y quién es y? En este caso y es r por el seno de teta. Entonces nos daría r al cuadrado menos 2 veces r por el seno de teta es igual a 0. Entonces nos daría que r es igual a 2 veces el radio por el seno de teta es igual a 0. Ahora vamos a la conversión de coordenadas rectangulares a polares. Bueno, sabemos que las coordenadas rectangulares están dadas por el valor x y y que las coordenadas polares están dadas por el valor del radio y por el ángulo θ. En este caso, pues, vamos a utilizar dos fórmulas. La primera es que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que ese es el teorema de Pitágoras para hallar hipotenusa, ¿sí? Entonces la otra que vamos a utilizar es la tangente de θ es igual a y sobre x. Pero en este caso no vamos a hallar la tangente de θ, sino el ángulo θ. Entonces, al despejar esto, nos quedaría que el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 o la cotangente de y sobre x. Entonces, aquí tenemos una breve explicación de qué es lo que vamos a tomar. Si sabemos que r es el radio, entonces, al tener, este va a ser nuestro radio, que va a ser el primer punto de la coordenada polar. Y el ángulo θ, que está dado sobre el eje polar, que es el x, en este caso, hasta el radio, ¿sí? Digamos, va a ser la abertura que hay desde el eje polar hasta nuestro radio. Y las coordenadas rectangulares están dadas por un punto A y B, en este caso pues un punto X y Y, que nos quiere decir que tienen que estar igualmente, al hacer nuestras operaciones tienen que estar iguales. Bueno, es un ejemplo, pasar de coordenadas rectangulares en el punto menos 3,4 a su forma polar. Entonces, primero lo que tenemos que hallar es nuestro primer punto de nuestras coordenadas polar. En este caso va a ser el radio. Si sabemos que y vale 4 y que x vale menos 3, entonces vamos a reemplazar en nuestra primera fórmula. Entonces quedaría radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Radio al cuadrado es igual, ¿quién es x? Es igual a menos 3. En este caso, ¿por qué no colocamos negativo? Porque lo que vamos a hallar es una cantidad y no necesitamos el negativo en este caso. O al hacerlo nos va a dar positivo. Entonces sería 3 al cuadrado, ¿quién es y? 4. Entonces quedaría más 4 al cuadrado. R al cuadrado es igual a 9 más 16. R al cuadrado es igual a 9 más 16, 25. Entonces sería, al despejar el radio, porque necesitamos hallar solamente radio, entonces quedaría al pasar el cuadrado al otro lado nos quedaría como raíz. R al cuadrado sería igual a la raíz de 25. ¿Quién es la raíz de 25? 5. Entonces el punto R va a valer 5. Ahora vamos a hallar el ángulo desde nuestro eje polar hasta nuestro radio, ¿sí? Como podemos ver, al hacer esta fórmula de hallar este triángulo, tenemos que la tangente a la menos 1 de y sobre x. La tangente a la menos 1, ¿quién es y? Es 4. ¿Y quién es x? Es menos 3. Entonces nuestro ángulo nos va a dar negativo porque va a ser tomado desde el eje menos x hasta nuestro radio, o el ángulo contrario a nuestro ángulo θ. Entonces, el ángulo θ es igual a menos 50
53,13 grados. Para hallar nuestro ángulo teta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar lo que falta para llegar desde el ángulo 53,13 hasta llegar al eje polar. Entonces, ¿cómo hacemos? Si sabemos que nuestro ángulo es menos 53,13 ángulos más 180, que es todo este ángulo, entonces nos daría como resultado que teta es igual a 126,87 grados. Entonces nuestras coordenadas polares son 5,126,87 grados. Ahora, para pasar de coordenadas rectangulares en el punto 3,2 a su forma polar, bueno, haríamos el mismo procedimiento. ¿Quién es x? Es 3 y quién es y es 2. Entonces, r al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. R es igual a 9 más 4. R al cuadrado es igual a 13. R es igual a la raíz de 13. Podemos dejarla así como raíz de 13 y si no, pues podría tomarla como que R es igual a 3,6. Ahora hacer el despeje, en este caso como miramos que está directamente desde el eje polar hasta nuestro radio, entonces haríamos que la tangente de menos 1 sobre y a la x. Teta es igual a la tangente a la menos 1 de 2 sobre 3, 2 tercios. Teta es igual a 33,69 grados. Entonces, pues tenemos dos puntos polares o dos formas de tenerla. Entonces sería 3,69 grados o raíz de 3,33,69 grados. Esta sería, como podemos ver, es el punto polar estado por el radio y por el ángulo teta. Muchas gracias, espero les haya gustado nuestro informe.